¿Por qué un emprendedor? ¿Yo por qué me consideraría un emprendedor? La verdad no sabía que era un emprendedor y eso lo comprendo hoy día después de muchos años de experiencia y aprendizaje en mi recorrido. Uno a veces no se imagina qué tan emprendedor podría ser. Todos tenemos unas características de emprendedor, no hay duda que las tenemos, pero como jamás en nuestro proceso educativo nos guiaron correctamente hacia el desarrollo de nuestras habilidades como emprendedor, pues uno no tiene ni idea cómo poder direccionar eso. Yo sé que hoy día en el proceso educativo se ha ido modificando un poquitico más la inquietud del emprendimiento. De hecho, el emprendimiento se habla cada vez más en los últimos tiempos porque es una necesidad latente en la vida moderna. En el siglo XXI es indiscutible que es una necesidad estimular el emprendimiento en todos los jóvenes que están en desarrollo. Recuerdo que a los 8 años, tal vez más o menos, yo era inquieto. Yo me crié en un pueblo, pero era inquieto y me encantaba hacer cometas para vender. Precisamente en este mes de agosto, que es el mes de las cometas, era un mes que yo aprovechaba muchísimo, coincidía con los periodos vacacionales y justamente en esos momentos yo hacía cometas de diferentes tamaños, era feliz vendiendo. Comienza uno a descubrir que en el fondo a uno le gusta el dinero. El dinero no es malo, el dinero es bueno si está en buenas manos y se hacen cosas muy buenas con él. Son paradigmas que muchas veces tenemos que romper nosotros en la vida porque a veces nos hacen creer que uno no puede ser tan interesado por el dinero. El dinero es importante y desde muy pequeño hay que aprender a administrarlo correctamente para cuando se sea adulto. Eh, en ese proceso, todos alguna vez, yo te diría que todos alguna vez han pensado o hemos pensado en vender algo. En el colegio tal vez a uno muchas veces les dan ganas de vender bananitas, vender algo. Sabemos que eso pues muchas veces no es permitido porque pues, por cuestiones de orden dentro de las instituciones. Depende muchísimo también cómo a uno le reprendan la idea de vender, porque si a un niño lo castigan, por ejemplo, porque quiere vender algo, porque vende, le están sembrando un miedo muy fuerte, una creencia que quiere decir vender es malo. Y déjeme decirles que vender es una de las habilidades más importantes que todos debemos desarrollar. Y es una habilidad que se debe cultivar desde muy pequeño. Esa es una parte muy importante. En mi experiencia de vida, sin darme cuenta que estaba emprendiendo, vendí rifas, hice actividades. Siempre era como con la búsqueda de hacer algo que produjera, no sé si será el dinero o esa emoción que produce de pronto ese intercambio que uno hace con la gente, el tener que arriesgarse a algo que uno está haciendo y como que lo quiere compartir. Hay un sentimiento que lo mueve a uno cuando uno quiere emprender y es como la pasión. Esa pasión de niño, esa pasión se tiene muchísimo. Esa pasión es muy normal. Uno de niño es muy apasionado por las cosas. Cuando un niño quiere algo, muestra, expresa ese deseo de eso que él quiere. Somos apasionados por naturaleza. Desafortunadamente, a veces en el proceso educativo le van a uno como calmando todas esas emociones que juegan un papel fundamental en nuestros procesos. En un periodo de vacaciones recuerdo también que ingresé a una empresa informal a vender rifas puerta a puerta. Y lo que puedo decirles es que no vendí mucho, la verdad, no vendí mucho. Quiero decirles que yo llegaba, eh, al comienzo uno tiene mucha timidez, mucho miedo, pero finalmente me acercaba a las casas, tocaba, me abrían, yo hablaba con timidez, pero lo que sí les puedo decir, muchas veces terminé dentro de esa casa, me invitaban a tomar un jugo y terminaba conversando. Sí, obviamente que sí vendí, pero lo más importante no fue que yo vendí, sino que me atreví en ese momento a perder mis miedos, porque seguramente a ti te da miedos, seguramente a ti te intimidan las personas. A nosotros cuando estamos jóvenes nos intimidan los adultos, aunque yo sé que los jóvenes hoy día no se intimidan tanto como mi generación, pero
Sin embargo, lo más importante de un emprendedor es dejar tantos temores, atreverse a hacer eso que desea hacer. También recuerdo que una vez con unos amigos decidimos montar un negocio, ya más adelante cuando estaba un poco más grande, estudiante ya terminando bachillerato, de montar un negocio donde vendíamos leche, vendíamos huevos, vendíamos queso, cumis. Comenzamos a hacer un trabajo muy interesante de mercadear sobre los diferentes barrios de la ciudad y comenzamos como sin mucha experiencia ni mucho conocimiento, comenzar a descubrir, a hacer unas encuestas, y la experiencia fue maravillosa porque se nos ocurrieron tantas ideas para llegar a la gente con nuestro producto. Teníamos una pasión y nos gozábamos ese trabajo tanto que recuerdo que madrugábamos 4 de la mañana, teníamos que estar levantados porque teníamos que ir por la leche, teníamos que hacer muchas cosas. Pero era una emoción, eran las 3 5 de la tarde, 6 de la tarde, todavía estábamos trabajando, lavando las cosas para el otro día volver a repetir. Fue una experiencia muy formadora porque realmente descubrimos que cuando uno pone acción, pasan cosas. Cuando usted no pone acción, créame, no pasa nada. Y uno de los elementos claves en la vida es poner acción. Siempre que tengas una idea, lo único que hace que la idea se convierta en una realidad es que comencemos a actuar, a hacer para que esa idea se vuelva de verdad una realidad. Pero en mi vida comienzan a aparecer mensajes que nos roban los sueños. Recuerdo que suele pasarlos porque estamos en una sociedad que nos enseña muchísimo a tener ciertos miedos y de pronto uno no se da cuenta pero se vuelve dependiente y comienzan a robarle los sueños a uno y hacerle creer que conseguirse un buen empleo pues te va a llevar muy lejos en la vida. Efectivamente, me fui como conectando con la idea, después conseguí un buen empleo, trabajé en varias empresas, me fui conectando, después ya terminé mi universidad y ya en la universidad uno como que lo prepara más para de pronto ir a buscar un empleo el día de mañana. Entonces efectivamente me ubiqué en una multinacional y entonces como hay buenos ingresos, entonces uno ya se monta en una idea de ingresos, pero tener en cuenta que los ingresos cuando se desempleo tienen un límite, pero los ingresos cuando se emprende no tienen límites. Eso se los puedo asegurar. Y ahorita les voy a contar un poquito sobre eso para que no te dé miedo a emprender. Emprender te permite llevar tus sueños a un nivel mucho más alto. Hoy han cambiado tanto las cosas que los jóvenes deben aprender en su vida. Lo que deben aprender en su vida es emprender. La generación mía, uno se aferraba mucho a un empleo, pero la generación que está creciendo en este momento, ya el empleo no es la mejor opción. Tal vez antes era una opción buena que le daba ciertas comodidades a uno, todavía se ve y se puede aprovechar como una experiencia de vida, pero tengan en cuenta siempre en su mente, emprender los va a hacer libres. Emprender no es fácil porque exige ciertas habilidades, ciertas características, pero siempre yo mantuve en mi mente la idea de qué rico uno tener un negocio. Estoy seguro que en tu casa, en tus reuniones familiares, en algún momento cuando te reúnes con tus amigos, uno piensa, ole, ¿qué negocio montamos? Porque en el fondo todos quisiéramos tener un negocio para ser independientes, todos. Lo que pasa es que hay ciertos elementos que como tenemos miedos, a veces no hay dinero, entonces no nos atrevemos a dar ese gran paso. Pero la vida me regresó al lugar que siempre debía estar. En una multinacional, en un momento en que yo trabajaba en una multinacional importantísima, yo estaba bastante inquieto por emprender. En una reestructuración de esas que hacen en las corporaciones, pues ahí salí de esa compañía y en ese momento como mi mente estaba como con esas ganas, había adoptado unos hábitos de lectura donde comencé a leer cosas muy interesantes que me ayudaron a desarrollar una mentalidad, como a despertar ese emprendedor que había en mí, que lo había dejado un tiempo quietico. Eso fue lo mejor que me pudo pasar. Jamás me imaginé que me sacaran de una empresa y yo me pusiera el hombre más feliz, porque sentí un aire de libertad, sentí un deseo de ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, emprender.
y por eso yo siento que esa alma de emprendedor siempre ha estado allí. Fue lo mejor que me pudo pasar. Comencé un negocio de calzado para dama y caballeros, lo hice primero personalizado y después monté un almacén en un centro comercial, comencé a vivir las experiencias de todo lo que es el montar un negocio, eh, monté ese almacén ya a nivel de centro comercial y ahí ya vendía camisas, vendía bolsos para dama, todo el enfoque fue principalmente en el mundo ejecutivo. Básicamente todo lo que mandaba era calzado para dama y caballero a nivel ejecutivo. Y entonces fue una muy linda experiencia que me enseñó otros elementos claves que se deben tener cuando uno emprende. En ese proceso, después de recuperar mi deseo de emprender, después de eso recuperé tanto la idea que hoy estoy enfocado principalmente en el desarrollo. En ese programa manejo hoy día, principalmente estoy enfocado en un programa de formación para emprendimiento y desarrollo de habilidades empresariales. Estoy muy enfocado en la formación de los jóvenes, estoy muy enfocado en orientar emprendedores, porque ya entendí que debemos duplicar esos pensamientos. ¿Y por qué? Porque a esos emprendedores hay que dejarles un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje final que yo te quiero dejar con este video? ¿Qué debe tener un emprendedor? Un emprendedor, primero, pasión por lo que hace. Una pasión increíble. Si no hay pasión, no hay fuerza. Todo lo que tú hagas tienes que ponerle una pasión o ser apasionado por eso, tener esa energía que se transmite y contagia a otros. Un emprendedor debe ser positivo, un positivismo a prueba de todo, porque siempre van a haber dificultades, siempre van a haber momentos en contra, vientos en contra, situaciones difíciles, cuando menos crees, las cosas no te parece que pueden pasar, pero el emprendedor tiene tanto positivismo y es tan optimista que confía en que sí pueden suceder las cosas y comienza a crear estrategias, a buscar salida. Y es clave, ante todo, para un emprendedor. Tercero, ser un soñador, soñar en grande, ser muy creativo, tener pensamientos que crean. Tengamos en cuenta algo. A veces la gente utiliza expresiones como estas. Sueñe, mijito, sueñe, soñar no cuesta nada. Mire eso, bájese de esa nube, deje de soñar tanto. Tengan en cuenta algo. Los únicos que han construido el mundo son los soñadores. Los realistas no construyen. Desafortunadamente, con su actitud negativa muchas veces destruyen. Así que no tengas miedo en ser un soñador. Sé creativo. Utiliza la imaginación, que tenemos una imaginación grandísima. Dale libertad a esa imaginación sin miedo. ¿Qué debe tener como cuarto un emprendedor? Coraje. Coraje en esos momentos difíciles, en todos esos momentos de dificultad. Coraje, fuerza, esa valentía por sacar adelante lo que se propone. ¿Qué debe tener un emprendedor? Mentalidad ganadora a prueba de todo. Y mire lo más importante, no es la mentalidad ganadora de competir y ganarle a otro. Esa no es la más fuerte. La más fuerte es la mentalidad ganadora que debe desarrollar frente a tus pensamientos, a tu deseo de superarte a ti mismo, a ser cada vez mejor. Esa es la mentalidad que debe tener un emprendedor. Un emprendedor, sexto, ¿qué debe tener? Claro, se debe educar, formarse, un deseo de aprender impresionante. Por eso a un emprendedor no le da pereza leer, porque él quiere saber más. Y esa es una recomendación importante. Si tú quieres ser exitoso en el siglo XXI y ser un gran emprendedor, debes educarte, debes leer mucho, debes prepararte y ser muy humilde, porque a veces caemos en la trampa de que uno cree que se las sabe todas y resulta que esa no puede ser la actitud de un emprendedor. Un emprendedor está dispuesto a aprender y escucha lo que otro te quiere enseñar. Tiene la humildad suficiente de reconocer que no se las sabe todas. Un emprendedor, ¿qué debe tener siempre?
estar enfocado, claro, para dónde va, sin dejarse sacar de la ruta, sin dejarse sacar del camino. Va para allá y pase lo que pase, tempestades, dificultades, negativismo, pasaron situaciones, que se enfermó, va para allá, pase lo que pase. Esa es la mentalidad de un emprendedor, siempre enfocado hacia el objetivo que tiene. Un emprendedor debe ser exigente consigo mismo, exigente en sus hábitos, exigente en todo lo que hace a la hora de trabajar, ser disciplinado, ser autodisciplinado, debe ser muy exigente. Y como noveno punto, un emprendedor debe ser persistente. No pudo por acá, persiste. No pudo por acá, persiste. Vuelve y lo intenta, vuelve y lo intente. Por eso hemos encontrado en la historia muchos ejemplos de científicos que tienen resultados grandísimos, que han logrado grandes sueños en la vida, o emprendedores. Y revisen historias, que eso alimenta muchísimo la creencia de que sí se puede. Esas historias nos van a enseñar cómo una persona logró su resultado después de mucho tiempo, de persistir, de persistir, de persistir, y logra lo que se había propuesto. Y como 10º punto quiero decirte, un emprendedor a prueba de todo tiene una altísima autoestima, sin rayar en ego. Una autoestima tan grande que le permite creer en él, estar seguro de lo que está haciendo, caminar con firmeza, no tenerle miedo a nada, confía en ti. La autoestima se puede alimentar. Si a veces tenemos problemas de autoestima, eso se puede trabajar. Créeme y convéncete de algo. Mantenerte siempre en el camino para cumplir lo que te habías soñado, y confía en ti, porque el talento lo tenemos por naturaleza. Lo que faltan son estímulos para sacar ese talento que tenemos dentro. Eres el mejor y estás hecho de lo mejor. Así que atrévete a emprender, porque emprender vale la pena. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos.